soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Yo, en la sala de reuniones, solo, con la soledad misma. Qué aburrido todo esto, tengo una idea, mientras acaba un periódico. Jeje, esto podría ser interesante, jajaj. Mientras comienzo a hacer un ritual para invocar algo, o mejor dicho, a algunos. En otro plano astral se veía un grupo de jóvenes rodeando a un chico castaño que anteriormente se había sacrificado por ellos para detener al villano de la trama. Mientras sufría cuando fue atravesado en su corazón y no podían hacer nada, todos se despedían de él y todo eso, ustedes saben. Entonces ya habían pasado días después de su sacrificio tan varonil, mientras la paz reinaba en su mundo. Después de varios días todo hubiera seguido normalmente, pero con el ánimo por los suelos. Bueno, este es el momento de traerlos, jeje, para que lo vean en su otra vida y esa cosa. Así que vamos a ponerlos y que sepan que está bien. Entonces aparezco en la sala del club del ocultismo. Aparezco con un brillo sensual y ya, jajaj. Buenas, no teman, vengo en son de paz. Mientras esquivaba un ataque eléctrico. ¿A qué no? Entonces prepara otro rayo. ¿Tú qué haces aquí y qué buscas? Mientras me mira con desconfianza. Koneko, mirándome confusa, se siente que no tiene malas intenciones, así que no parece que vaya a hacer nada. Asia. Sí, se siente un corazón puro, no se siente maldad en este sujeto. Yo, mirándolas, gracias, se los agradezco mucho, jeje. Pues yo soy nadie, un ser normal, pero con poder. Practiqué y me di cuenta de que perdieron a su comodín, ¿verdad? Jeje. Así que les vengo a dar una propuesta, mientras saco una baraja de cartas. Bueno, ¿qué dicen? Rías Gremory, levantándose con tristeza, ¿cómo sabes de eso? ¿Quién te contó? Kiba, mirándome con su espada afuera, no creo que sea una broma, pero ¿a qué te refieres? Explícanos mejor. Yo, moviendo las cartas de derecha a izquierda, bueno, podría mostrarles dónde está y qué pasó con él después de su muerte. Sería interesante saber cómo está, ¿verdad? Así que, ¿qué dicen? ¿Les gustaría? Koneko, mirando curiosa, no te creo. ¿Cómo lo podemos ver? O sea, queremos saber qué es lo que pasa con él. Rías, sorprendida, está bien, queremos verlo. Vamos a confiar en ti, pero si intentas algo, te vamos a hacer desaparecer, mientras aumenta su aura. Yo, riéndome suavemente, qué miedo esta mujer. Bueno, vamos entonces, no se van a arrepentir, esto será rápido, literalmente, jeje. Vamos entonces, cariño. Mientras abro un portal blanco. Entren, que no les va a pasar nada. Al llegar a la sala de cine. Kiba, mirando alrededor, ¿en serio una sala de cine? ¿De verdad? ¿Nos estás tomando el pelo o algo así? Yo, sí, definitivamente es una sala de cine, ¿no lo ves? Aquí, en esa pantalla, verán a Issei. Espero que lo tomen bien. Lo verán y su vida, así que espero que lo vean con el mayor de los placeres, porque él está bien. ¿A qué no? Riendo tristemente, eso espero, que esté bien nuestro amigo. No queremos que le pase nada. Postdata. En este momento no veían a Issei con amor, excepto Asia. Sin más, sigamos. Yo, está bien, que empiece la función, jaj. Pregunten cuando se pause la pantalla. Todos deberían morir rodeados de gente que amar. No termines como yo, siempre ayuda a los demás. Las cosas se ponen feas. Kiba, mirando la pantalla, ese anciano da buenos consejos y utiliza su vida como respaldo. Siento que esa frase duele. ¿A qué no? Recordando mientras escucha las palabras de él, recordando cómo murió Issei rodeado de sus compañeros. Koneko, mirando al chico de cabello rosa, no me digas que él es Issei. Bueno, se ve bastante diferente, incluso más tranquilo que el que nosotros teníamos. Rías, dando palmadas a la silla mientras recuerda a Issei, lo veo que está bien, eso me calma un poco, pero me pone un poco triste mientras ve la pantalla seguir. Asia, mirando sonrojada la pantalla, vaya, Issei está muy guapo, así sería, mientras recordaba a Issei de su mundo. Cosas se ponen feas, maldiciones, amuletos. Tus amigos estarán muertos si abren ese talismán. Hay que llegar mientras sigan con vida, no entres, limpiar a la zona mis perros demonios. Llegaré a tiempo, ya los tiene encima, se comerá hambre. No se lo perdono, son mis
Koneko, mirando la pantalla, oye, parecen los demonios que tenemos que exorcizar cuando vamos a las misiones. Kiba, mirando confundido, talismán, maldiciones, creo que entiendo un poco. Se trata de que está en un mundo donde existen como nosotros. Akeno, mirando seriamente, no, esas cosas no son diferentes a los demonios. Eso parece algo distinto, como si hubiera cosas malignas dentro. Los demonios son malos porque ese es su deber en la existencia, pero esto se ve diferente. Yo, explicando suave, 1. Origen maldiciones, Jujutsu Kaisen, nacen de las emociones negativas humanas. Odio, miedo, rencor, tristeza. No son seres creados conscientemente, sino manifestaciones espirituales. Cuanta más negatividad haya en un lugar o hacia algo, más fuerte puede ser la maldición. Ejemplo. Hospitales, escuelas o zonas con tragedias generan maldiciones poderosas. Demonios, High School DxD, son una raza sobrenatural creada por Dios. Existen desde hace milenios y tienen linajes, clanes y nobleza. Se reproducen, entrenan y evolucionan como una sociedad organizada. Y como Akeno dijo, las maldiciones son más hostiles porque no razonan, o solo algunas, pero la mayoría buscan hacer maldad. Los demonios como ustedes no tanto. Kiba, dando una gota de sudor, entonces son más peligrosos que los mismos demonios, y Issei se tira a la ventana como si nada. ¿Pero qué pasa con él? Amigos merecen una muerte digna, yo no puedo dejarlos solos. ¿Y esos que son? Soy Shikigami. Esto fue muy fácil, y queda otro. Es mucho más fuerte que el anterior. Fushiguro no tiene posibilidad alguna. La acumulación de malas emociones humanas. Chichi no se escapa, no duda. Una maldición puede ser. Rías. Analizando la batalla, es una acumulación de malas emociones humanas. Parece que sí es más fuerte que el anterior. Kiba. Ese chico de pelo negro fue reducido de un solo golpe por esa cosa como si nada, y yo pensé que era fuerte. Koneko, mirando a Issei, incluso en otro mundo se preocupa demasiado por sus amigos. Eso es increíble por parte de Issei, es increíble lo que es capaz de hacer por ellos. Asia, mirando con nostalgia, Issei es increíble. Akeno, mirando a la pantalla, ese sujeto de cabello negro puede invocar Shikigami. ¿Es en serio? ¿Eso no es lo más fuerte acaso? Pero se ve que lo redujeron a nada, ¿por qué? Yo, explicando, los Shikigami no son seres independientes. Los Shikigami no tienen poder propio real. Su fuerza depende directamente de la energía maldita de Megundi, por cierto, así se llama, su control y experiencia. Megundi, al inicio de la serie, no domina completamente su técnica. Kiba, mirando la pantalla, eso tiene un poco de sentido. Utilizan el poder de su invocador. Pero no puedo irme. Necesitas ayuda. Una posibilidad entre 1.000.000 de poder ganar el dedo de su cuna. La encarnación de un objeto maldito. Pero qué bien se siente. Para puedo controlarlo, este es mi cuerpo, soy su recipiente. Todos quedaron pálidos al ver cómo Issei se tragaba un dedo todo rancio, seco y nada apetitoso. Kiba, con una ceja palpitando, ¿pero qué le pasó a este estúpido? ¿Cómo carajos se va a tragar un dedo así? O sea, ni que tuviera tanta hambre, y ese dedo ni carne debe tener. Estaba todo disecado. Koneko, mirando con rareza, no sabía que a Issei le gustaban los dedos así. Akeno, mirando fijamente la pantalla, ¿a qué se refiere con recipiente maldito? ¿O eso fue lo que dijo? ¿Nos podrías explicar un poco? Yo, levantándome, está bien, te explicaré. Un recipiente es un cuerpo capaz de albergar a otro ser dentro de sí sin morir inmediatamente. En el caso de Itadori, su cuerpo puede contener el alma y la energía maldita de Ryomen Sukuna. Puede hacerlo sin perder el control total, al menos al inicio. No es una metáfora. Sukuna vive dentro de él. Asia, levantando la mano con timidez. ¿Y quién es Sukuna? Jeje, perdón, pero en la canción no dijeron eso. Yo, sonriendo suavemente mientras saco una carpeta y una vara para explicar. Tranquila, pregunten. Para eso estoy. Ryomen Sukuna fue un hechicero humano extremadamente poderoso que vivió hace más de 1000 años, durante la era Heian, la edad dorada de la hechicería Jujutsu. Era tan brutal y temido que lo llamaron el rey de las maldiciones. Incluso otros hechiceros no pudieron matarlo completamente. Por eso, tras su muerte, su poder quedó sellado en sus dedos. Rías, completamente sorprendida, ¿me estás diciendo que Issei se volvió el recipiente de la maldición más fuerte, solo por comerse un dedo? Eso significa que, no le pasará nada a Issei, ¿verdad? Pregunta preocupada. Te hicieron pedazos, se fusionaron un cuerpo y dos mentes. Déjalo salir 10 segundos. No te preocupes, yo soy el más fuerte. Energía maldita, estás muy loco. Mi alumno está observando, tendré que lucirme un poco. 7, 8, 9, 10. Fascinante. Lastimosamente debo ejecutar, pero se pospuso. Todos quedaron impresionados al ver el despliegue de poder del sujeto que acababa de entrar en la pelea. Koneko, dejando de masticar sus dulces, lo redujo como si fuera una mosca, como si no fuera nada. Y se supone que esa maldición era proclamada como la más fuerte.
¿A qué no? Mirando la pantalla con evidente preocupación, espera, ¿lo van a ejecutar solo por tener a esa maldición dentro? ¿Es tan peligrosa como para tomar medidas tan extremas? Yo, levantándome con seriedad, cuando Yuji se come el primer dedo de Sukuna, pasan varias cosas importantes. Sukuna revive dentro de su cuerpo. Yuji se convierte en un objeto maldito con conciencia propia. Si Yuji muere, Sukuna muere con él, al menos al inicio. Por eso, para los altos mandos del mundo Jujutsu, Yuji no es un chico, es una bomba andante. Kiba, mirándome con el ceño fruncido, o sea, no quieren que Sukuna esté vivo. Entonces debe ser realmente malvado. Yo, asintiendo lentamente, no es solo malvado. Sukuna disfruta el caos, disfruta el dolor, no siente culpa ni apego por nadie. Para los hechiceros, permitir que Sukuna exista es apostar a que el mundo no se destruya antes de poder detenerlo. Por eso la ejecución no es castigo. Es prevención. El silencio se apoderó de la sala. Incluso para demonios como ellos, la idea de cargar con un monstruo así dentro del cuerpo era algo difícil de imaginar. Tu ejecución si aceptas volverte hechicero y comerte los 19 dedos faltantes. Y cuando tú tengas a Sukuna completamente dentro, destruir tu cuerpo. Esa es la única forma de matarle a él. Me comeré el segundo. No sabe nada bien. Si esto ayuda a los demás, supongo lo debería hacer. Estás como nuevo. Kiba, mirando a la pantalla, ¿pero qué trato fue ese? O sea, se traga 20 dedos y después será destruido su cuerpo junto con él. Y otra cosa, ¿por qué tiene tantos dedos en las manos? ¿Acaso tiene 4 manos? ¿A qué no? Mirando a Kiba, puede ser, es lo más probable que tenga 4 brazos. Y ese trato no favorece a Issei, ¿verdad? O sea, se traga los 20 dedos y será ejecutado. Rías, mirando tristemente, lo hace para ayudar a los demás, me recuerda tanto a Issei de aquí. Koneko, mirando a Rías, pero él dijo que él es Issei, o sea, es el mismo, pero este parece que no es pervertido, es bastante raro. Asia, mirando con lágrimas en los ojos, no quiero que Issei vuelva a morir, no quiero que pase lo mismo que en este mundo. ¿Acaso no ves? El examen de acceso la debo vencer. Me quiero volver hechicero, lo hago por mi abuelo. Eso es incorrecto. Acabas de suspender. Ya lo entendí, no voy a culpar a mi abuelo si me matan un día. Soy el único que puede hacer esto. No quiero arrepentirme en vida. La Yuji de Jujutsu y es un radar. Viajaremos a Tokio y sin alguien más. Hay un edificio con mucha maldad. Con esta arma maldita los puedo exorcizar. Koneko, mirándome, oye, ¿nos podrías explicar por qué la respuesta de Issei estuvo mal cuando dijo que por su abuelo iba a ser un hechicero? Kiba, mirando a Koneko, eso está bueno y es cierto, ¿por qué suspendieron a Issei? Yo, explicando, la respuesta de Itadori fue considerada incorrecta cuando dijo lo haré por mi abuelo porque, aunque es una motivación buena y sincera, no es lo suficientemente sólida para el mundo de Jujutsu Kaisen. Yuji no estaba actuando por una decisión completamente propia, sino siguiendo la voluntad de otra persona. En el mundo Jujutsu, donde el sufrimiento, la culpa y la muerte son constantes, una motivación externa puede romperse fácilmente cuando la situación se vuelve insoportable. Gojo no buscaba bondad ni buenas intenciones, sino una decisión firme. Alguien que acepte conscientemente cargar con las consecuencias de matar, fracasar y ver morir a otros. Al decir que lo hacía por su abuelo, Yuji aún no asumía del todo la responsabilidad de ser el recipiente de Sukuna ni de elegir ese camino por sí mismo. Su respuesta no era mala ni egoísta, sino inmadura para la brutalidad de ese mundo, y su desarrollo como personaje consiste justamente en transformar esa motivación heredada en una decisión propia y consciente. Rías. Bueno, eso explica muchas cosas. Entonces, en un mundo difícil tienes que ser muy fuerte, eso es muy duro. ¿A qué no? Mirando la pantalla, pero mira a Issei, parece que sigue sin que le afecte eso. Sigue siendo fuerte allá y en este mundo fue así, es increíble. La martillar al maniquí le da elimina la primera. El niño acá este monstruo es peculiar, pues saber negociar está contra las cuerdas. Toma fallé, ya no tienes rehén, no podrás escaparte del golpe de gracia. Esta chica de acero, lo van a entender. Técnica voodoo, resonancia. Es cierto que incluso dentro de este vientre maldito podría haber una categoría especial. El de los más peligrosos es el profe Gaudio, no se puede encargar. Están cortos de personal, pero es una emergencia donde jugarán con la muerte. Solo hay que entrar, no pelear y verificar posibles sobrevivientes. Purifica lo impuro. Estamos dentro. ¿A qué no? Mirando a la chica en pantalla, vaya, esta chica se ve muy fuerte, mire eso, utiliza ese martillo, es increíble, tiene mucha puntería. Kiba. Mirando al grupo, tienen que ir a una misión de rango especial, pero son solo estudiantes normales, creo yo. Las misiones especiales se deben encargar Gojo y esos, ¿verdad? Asia. Mirando nerviosamente, creo que sería un problema para ellos que saliera una de esas especiales, ¿verdad? Creo yo. Rías. Por cierto, ¿nos podrías explicar sobre el rango de misiones de ese mundo para estar más informados de ese mundo donde está Issei? Yo, explicándole, de menor a mayor peligro. Grado 4 maldiciones muy débiles.
Peligro mínimo para humanos. Asignadas a estudiantes principiantes. Un civil con un arma podría sobrevivir grado 3 maldiciones débiles, pero ya peligrosas un humano normal no puede vencerlas aún para aprendices grado 2. Maldiciones claramente peligrosas. Pueden matar fácilmente a civiles. Requieren hechiceros entrenados. Estudiantes avanzados pueden ir grado 1 maldiciones muy poderosas. Altas probabilidades de muerte. Solo hechiceros de élite. Requieren experiencia real grado especial. Amenaza catastrófica. Pueden destruir zonas enteras. No tienen límite de poder definido, a veces ni varios grado 1 son suficientes. Perro guiará, hay una extensión de dominio. ¡Uy, ya no está la puerta! ¡Estamos perdidos! Y puede encontrar el camino. Arriesgarnos por un cadáver. ¿Es correcto salvar a un asesino? En un descuido se la traga al piso. ¿Mi perro demonio? ¿Quién lo hizo? Estamos en peligro. Es categoría especial. Ya debo reaccionar y me arráncala. ¿Mano? ¿Y si dejo salir a Sukuna matará a todo humano cercano? Solo hay una forma de sobrevivir. Debes buscar a Kugisaki y escapar. Cuando ya estén fuera dame una señal y haré que Sukuna tome mi lugar. Dispara energía maldita pura. Debo ganar más tiempo, ganar más segundos. Shiguro rescata a Kugisaki. Ahora deben salirme a las máscaras Kugi. Creo que yo era fuerte. Esto es una muerte digna. Duele mucho. Toda esta ira y frustración la concentraré en mi puño. Suena la señal. Es hora de cambiar. Koneko, dejando caer sus dulces, abrió los ojos con frialdad. Con un solo ataque, le arrancó la mano. Si este rango especial. Rias Gremory frunció el ceño, claramente preocupada. Esto no puede ser, entonces él fue quien se encargó de que sus compañeros escaparan y de sacar a Sukuna para ganar tiempo. Kiba apretó los puños, mirándolo con enojo y angustia. Pero si hace eso, no podrá volver. O sea, ¿se está sacrificando? Akeno observó la escena con una sonrisa tensa, aunque sus ojos mostraban inquietud. Al menos lograron escapar, pero la duda es si podrá regresar. Todo ya cambió. Espero que sí pueda, esto se está saliendo de las manos. Asia se tapó los ojos, temblando. Esto no me gusta, Issei, por favor, sobrevive. Te lo pido. Tal si peleamos afuera, ¿no quieres pasear? Me hiciste regenerarle la mano, qué mal. Si tanto te gusta este lugar, bueno, aquí morirás. Incluso un espíritu echaría de menos su brazo. Ambos somos especiales, pero solo uno pedazos. Aquí está mi dedo, ¿qué pasa? No puedes volver y tratarás de regresar. Pero no te lo recomiendo, a diferencia de mí, sin corazón no vivirás. Desde las Rías. Comenzando a tirar lágrimas, espera, le quitó el corazón. Entonces hasta aquí llega Issei, o sea, ¿cómo puede ser posible? No, Issei otra vez no. Akeno. Preocupada por su reina, no te preocupes, Rías, él estará bien, mientras siente el sentimiento de que no será lo posible. Kiba. Apretando los puños, esto no puede ser posible. En esta vida también pasará, o sea, esto no puede ser posible. O sea, otra vez ver morir a nuestro compañero así. Koneko. Con frustración, el pervertido no puede morir así, este pervertido me cayó muy bien, no puede morir así. Rías. Mirando a Megumi en la pantalla, por favor, déjenlo y salva a Issei. sombras, no me despega. Le junto a mí, vemos qué es lo que tienes. Sin corazones más débil, yo debo obligarlo a que lo regenere. Dice más tus golpes al atacarme, pues no me duele. Noche, llévalo al cielo, hay una tormenta, que los relámpagos resuenen. El talento no es suficiente, acabar esto de una vez. No es cuestión de hechicería, su poder está a otro nivel. No pudo cumplir su objetivo y sabe que debe volver. Quiere acabar su corta vida para alargarla de él. Rías. Comenzando a llorar otra vez al ver cómo moría Issei ante sus ojos, ese Sukuna fue demasiado fuerte. Esto no puede ser posible, él está muerto otra vez, esto no me gusta. Koneko. ¿De verdad volvió a pasar? ¿Es en serio? No puedes decir la verdad, solo me estás tomando del pelo, ¿verdad? O sea, volvió a morir por sus compañeros. Kiba. Mirando tristemente, prefirió cortar su vida y alargar la vida de sus compañeros. Esto es una basura de mundo también. Akeno. Triste, siempre fue buen compañero, ¿cómo puede terminar así? Yo. Mirando las cartas de la baraja, esto todavía no ha terminado, riendo suavecito.